El principio de Jeff Bezos, cómo la regla del día 1 convirtió Amazon en el negocio más diversificado de la historia. Jeff Bezos escribió en su primera carta a los accionistas de Amazon en 1997 una frase que hoy define la cultura de la empresa más diversificada de la historia empresarial. La frase era esta: el día 2 es estasis. Seguido de irrelevancia. Seguido de un declive agonizante. Seguido de la muerte. 4 palabras. Estasis. Irrelevancia. Declive. Muerte. En ese orden. Documentadas en 1997 cuando Amazon era una librería online con menos de 2 años de existencia. Y en esa misma carta Bezos prometió que Amazon siempre sería una empresa de día 1. Hoy Amazon vale $1.800.000.000.000. Vende libros, electrónica, ropa, comida, servicios de nube computacional, entretenimiento, farmacia y logística. Es simultáneamente el mayor marketplace del mundo, el mayor proveedor de infraestructura de Internet del mundo, y uno de los mayores estudios de entretenimiento del mundo. Todo construido sobre un principio de cultura organizacional que Bezos documentó cuando la empresa tenía 2 años, y que nunca modificó en 27 años de cartas anuales. Bienvenido a Perfil Millonario. El canal donde analizamos los principios reales que construyeron los patrimonios y las empresas más extraordinarias de la historia. Hoy vamos a analizar el principio del día 1 exactamente como Bezos lo documentó. ¿Qué significa en práctica? ¿Por qué el día 2 no es una crisis sino una silenciosa decisión cultural que la mayoría de las empresas toma sin saberlo? Y la revelación sobre cuál es la señal más temprana documentada por Bezos de que una empresa está entrando en día 2, que no es la que la mayoría esperaría. Quédate hasta el final porque esa señal específica, que Bezos documentó en sus cartas anuales y que aplica a negocios de cualquier tamaño, es la parte de esta historia que más cambia la comprensión de por qué la mayoría de los proyectos empresariales mueren de día 2, sin que nadie lo nombre hasta que es tarde. Para entender el día 1 necesitas entender por qué Bezos lo creó como concepto cuando no lo necesitaba. El principio que nadie necesitaba en 1997. En 1997 Amazon tenía menos de 2 años de existencia. Era una librería online con menos de 300 empleados. No tenía los problemas de las empresas grandes. No había burocracia. No había estructuras de decisión complejas. Era exactamente la startup que el principio del día 1 describe. Y aún así Bezos escribió esa carta. Porque Bezos no escribió el principio para describir lo que Amazon era. Lo escribió para documentar lo que Amazon tenía que seguir siendo cuando creciera. Era un compromiso público escrito en el momento en que era fácil cumplirlo para que funcionara como ancla cuando fuera difícil. Eso es lo que diferencia el principio del día 1 de la mayoría de los valores corporativos. Fue escrito como advertencia sobre el futuro, no como descripción del presente. ¿Qué significa exactamente el día 1? Bezos definió el día 1 con 4 características específicas documentadas en sus cartas anuales. La primera característica es obsesión por el cliente por encima de la obsesión por la competencia. En día 1 una empresa no pregunta qué están haciendo sus competidores y cómo puede hacer algo mejor. Pregunta qué necesita el cliente que aún no existe y cómo puede crearlo. Esa distinción produce productos diferentes porque las respuestas a esas 2 preguntas son diferentes. La segunda característica es velocidad de decisión alta. Bezos documentó en sus cartas que la mayoría de las decisiones deberían tomarse con el 70% de la información que en un mundo ideal tendrías. Esperar el 90% produce lentitud que es más costosa que el riesgo de equivocarse con 70%. Las empresas de día 2 esperan el 90% porque tienen miedo a equivocarse. Las de día 1 toman decisiones con 70% porque entienden que la velocidad de corrección es más valiosa que la velocidad de certeza. La tercera característica es disposición a experimentar y fracasar públicamente. Amazon Web Services, que hoy genera más del 60% del beneficio operativo de Amazon, fue lanzada en 2006 sin ninguna garantía de que los clientes pagarían por infraestructura computacional como servicio. Amazon Prime, Amazon Studios, Amazon Pharmacy. Todos fueron experimentos que podrían haber fallado, y que en una empresa de día 2 nunca habrían sido aprobados porque amenazaban los ingresos existentes. La cuarta característica es resistencia a los procesos como sustituto del pensamiento. Bezos escribió que cuando los procesos se convierten en el objetivo en lugar de en la herramienta para alcanzar el objetivo, la empresa está en día 2. Los procesos son útiles para ejecutar decisiones repetibles. Son destructivos cuando reemplazan el juicio en situaciones donde se necesita pensamiento nuevo.
La señal que nadie espera. La revelación más valiosa sobre el día 2 no está en las 4 características del día 1. Está en la señal temprana que Bezos documentó para detectar cuando la transición está ocurriendo antes de que sea visible en los resultados financieros. Bezos escribió que la señal más temprana de que una empresa entra en día 2 no es la pérdida de ingresos. Es el cambio en quien toma las decisiones. En día 1 las decisiones las toma quien está más cerca del cliente. El empleado que habla con los clientes, el equipo que entiende el problema específico, la persona que tiene el contexto para entender qué necesita la persona que paga. En día 2 las decisiones las toma quien está más lejos del cliente pero más cerca del presupuesto. El comité de aprobación, el proceso de validación, la jerarquía que protege los ingresos existentes sobre la creación de ingresos futuros. Esa transición no aparece en ningún reporte financiero. Ocurre silenciosamente en las reuniones donde se decide quién tiene autoridad para aprobar qué. Y cuando es visible en los resultados financieros ya lleva meses o años ocurriendo en la cultura de la empresa. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el mayor riesgo para cualquier proyecto que construyes no es la competencia ni el mercado ni la economía. Es el momento en que empiezas a proteger lo que tienes en lugar de crear lo que podrías tener. Ese momento es el día 2. Y la mayoría de las personas que llegan ahí no saben que llegaron. Amazon no vale 1.800.000 millones por ser la empresa de libros más grande del mundo. Vale eso porque Bezos escribió en 1997 una promesa de cómo pensar sobre los problemas, y tuvo la disciplina de cumplirla cuando era difícil cumplirla. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En tu negocio, en tu proyecto o en tu forma de tomar decisiones, las decisiones más importantes las toma quien está más cerca del cliente o quien está más cerca del presupuesto. Y si quieres continuar explorando los principios que construyeron los patrimonios más grandes de la historia, el próximo video analiza el principio de diseño de Steve Jobs y cómo la decisión de reducir 40 líneas de productos a 4 en su regreso a Apple en 1997 convirtió a una empresa con 90 días antes de la quiebra en la más valiosa del mundo. Nos vemos en el próximo principio. Porque $1.800.000 millones no vinieron de ser el mejor en libros. Vinieron de nunca dejar de ser el primero en preguntarse qué necesita el cliente que aún no existe.